En Soluciones para Latinoamérica hablamos sobre trabajo esclavo en el siglo XXI. Nuestro invitado es Carlos Mercado, dirigente de la ONG La Alameda. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Gracias, permita. Carlos, ¿cómo es la problemática del trabajo esclavo en América Latina? ¿Cómo lo calificarías hoy la situación? Bueno, la situación la verdad que es muy grave. Nosotros, por ejemplo, acá en lo que es Argentina, en lo que es acá el Cono Sur, tenemos un cálculo aproximado de 500.000 de esclavos. Son cálculos que se hacen en base a trabajo con otra ONG. No hay datos oficiales sobre esclavitud, vos podés buscar y lo que encontrás es sobre trabajo precario. Tenés una gran diferencia entre lo que es el trabajo precario y el trabajo esclavo, porque el trabajo precario te marca unas pautas que si bien son muy graves, el trabajo esclavo es aún peor. El trabajo precario lo que te establece es que son más de 12 horas, o sea, no tenés una jornada clara, no tenés derechos sindicales, claramente no estás en blanco, no tenés un salario fijo. El trabajo esclavo, además de eso, te marca la pauta de que vos primero vivís donde trabajás, segundo no te podés ir cuando querés, y está todo lo que es el tema de la trata de personas. O sea, está como secuestrada la persona. Sí, lo primero que le hacen es robarle la identidad, le sacan el documento. Es muy parecido a lo que pasa con las chicas en la situación de trata sexual, o sea, a ver, hay como un trabajo previo de que la persona acepte esas condiciones para que después esa persona no tenga otra manera para irse. O sea. Eso, con respecto, por ejemplo, a alguien que nos está mirando, ¿cuáles son los países donde hay más peligro de este tipo de cosas? ¿Y cómo hacen para captar las bandas de trabajo esclavo? ¿Cómo es el mecanismo para advertir a las personas que nos miran? Bueno, el trabajo esclavo, o sea, principalmente en Argentina vos lo que tenés es, en su gran mayoría en la industria textil, está nutrido principalmente por personas de la colectividad boliviana. Nosotros creemos que estos problemas se dan por una situación primero, obviamente, de clase, ¿no? No cualquiera puede ser captado por estas redes. Primero y principal tiene que haber una situación de las personas vienen de lugares donde hay muchas desigualdades, muchas de las personas que son captadas para trabajar en talleres clandestinos no hablan español, hablan directamente aymara, quichua. Quichua, claro. Son captados en su país de origen y son traídos acá a través hemos tenido situaciones en las cuales hemos encontrado convivencia con empresas de micros, vía Bariloche, la Veloz del Norte. Sí. Imagínate que estamos hablando de un delito que para que la persona llegue a trabajar a la gran ciudad, atraviesa más de 7 provincias y cruza una frontera internacional, o sea, debe tener fuerzas de los dos lados que permiten eso. Cada tanto agarran un micro, pero generalmente pasan 8. Entonces hay toda una red que es transnacional realmente, que funciona para que la persona llegue acá y sea explotada. La red, ¿cómo arranca? ¿Qué ponen? ¿Un cartel? ¿Qué tipo de cosas piden que son llamativas y que no hay que engancharse o tratar de advertir? Bueno, tenés diferentes maneras. Por ejemplo, en Bolivia es muy común que en algunos centros urbanos, algunas plazas, lugares donde va mucha gente, haya personas directamente ofreciendo trabajo en Argentina. Te dicen, venid a Argentina a trabajar. Claro, sí, personas que están como si estuviesen vendiendo algo en la calle, pero ofreciendo posibilidades de trabajo en Argentina. Cuando captan a la persona, lo primero que le hacen es decirle, bueno, venite mañana con el documento y la plata del pasaje, y ahí tenés la primera captación. La primera captación es el documento y la plata. La esclavitud que se da más comúnmente es lo que se llama esclavitud por deuda. O sea, la persona, en el caso de que no llegue, en el caso de que el trabajo psicológico que le hacen no le cale tan hondo como para decir me quiero ir, el tipo no se puede ir porque todo el tiempo le debe plata al tallerista. Le debe la plata primero del pasaje y después del salario. Porque los tipos lo que hacen es los fines de semana le hacen la recreación, que lo llevan a bares, a prostíbulos, y todo es propiedad del mismo tallerista. Entonces el tipo vive endeudado. O sea, que los hacen como entrar en un mismo juego de todos los delitos, en definitiva. Es un círculo vicioso, o lo aceptás o no te queda otra. ¿Y qué pasa con porque estamos hablando de textiles, pero qué otras también trabajo esclavo se utiliza en la región, en América Latina? Bueno, lo que es el trabajo esclavo en el campo, por ejemplo, se da mucho más que nada por lo que es una migración interna. O sea, de las personas, nosotros hemos encontrado, por ejemplo, en Mar del Plata, en la zona de Batán, los frutillares. Hay una historia puntual, ¿no? También. Pilar, sí, bueno, el caso de Nuestra Huella es uno de los casos más fuertes que nos ha tocado vivir, que ahí la mayoría eran personas de Argentina, de diferentes provincias del interior, Santiago del Estero, también, como te digo, hay lugares donde hay mucha desigualdad social y donde estas oportunidades aparecen y la gente las aprovecha, porque en el fondo de todo esto también está la necesidad de la gente que encuentra trabajo, casa y comida.
¿Chicos de qué edades estamos hablando en el caso puntual de este caso de Nuestra Huella? El caso de Nuestra Huella nos mostró más o menos cómo funciona lo que es el trabajo esclavo en el campo, y lo que pudimos comprobar es que las empresas contratan toda la familia. O sea, cuanto más numerosa la familia, mejor. Vos tenés, por ejemplo, a los ancianos haciendo cierto tipo de trabajo, a los padres haciendo otro tipo de trabajo y a los niños haciendo otro tipo de trabajo. Todos en este trabajando. caso, todos trabajando, de sol a sol. En este caso, los nenes, a nosotros logramos ingresar a estas granjas con la excusa de que éramos Boy Scout para registrar lo que pasaba adentro. Nos encontramos con un chiquito que se llamaba Ezequiel Ferreira, en ese momento tenía 4 años, y él nos contaba que, bueno, que ese día cumplía años también y que, bueno, habían estado trabajando, nos contaba que trabajaban de 6 de la mañana a 6 de la tarde y que de acuerdo o sea, nosotros lo que después pudimos descubrir, como los nenes tienen manos chiquitas, hacían cierto trabajo que la mano adulta no podía hacer, como por ejemplo retirar los huevos, o sea, los trabajos que requerían más delicadeza lo hacían los nenes porque tenían las manos obviamente más suaves chiquitas y más chiquitas y las podían meter entre las rejas. Este nene particularmente lo que hacía era mezclaba la sangre que salía cuando la gallina pone el huevo con un veneno y preparaban así un veneno para espantar las moscas. A nosotros, bueno, nos llega la denuncia de esto justamente porque los vecinos de la zona nos decían que se había infectado todo de moscas y que no entendían por qué, creían que venían de una granja. Entonces ahí nosotros intervenimos. Este nene, la cosa que a los 2 años salió el informe, fue un escándalo, me acuerdo, a los 2 años este nene previamente fue rescatado de la granja, pero a los 2 años lo mató un cáncer al cerebro por manipulación de agrotóxicos. Todo por haber trabajado... Por manipulación de agrotóxicos. ¿Qué pasa en Brasil y en otros lugares? ¿Hay leyes para proteger y para evitar el trabajo esclavo? Bueno, Brasil votó hace unos años una enmienda constitucional que lo que hace es una acción directa sobre las empresas que se las encuentra esclavizando gente. Por ejemplo, vos tenés el caso, bueno, Zara es una de las marcas más denunciadas a nivel mundial, no solo en Argentina, la Alameda la denunció más de 5 veces, tiene denuncias en Bangladesh, en todo el mundo, en todos los lugares donde Zara tiene producción tiene denuncias. En Brasil particularmente lo que se hace, se formó lo que es la lista negra, ¿sí? Que la impulsa el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social, que es una lista en la cual figuran todas las empresas que están con situaciones irregulares en el trabajo, ya sea trabajo negro o trabajo esclavo. Las empresas que figuran en esa lista para salir tienen que reacondicionar todas las condiciones laborales de su cadena de producción. Mientras están en esa lista tienen prohibido todos los créditos y beneficios empresariales que el Estado brinda a las empresas que vienen obviamente también a aportar trabajo a un país, ¿no? Porque Obvio. también está eso, o sea... Sí, aportan trabajo, está la contradicción de qué hago, pero por el si otro soy flexible lado, o no, claro. Por el otro lado explota. Entonces el gobierno brasileño lo que hace es retira todos los beneficios hasta que no se reacondicione la situación laboral. ¿En otros países también se aplica, por ejemplo, Bolivia, Argentina, Paraguay? ¿Hay leyes para proteger el trabajo esclavo o eso no existe ahora? Mira, nosotros, por ejemplo, en Argentina tenemos algunas leyes que son las que nosotros estamos llevando adelante, impulsando desde la Alameda. Una de ellas es la ley de contrato de domicilio, que la ley de trabajo a domicilio, que lo que esta ley hace es hacer responsable al que se queda con el beneficio final económico de un producto de toda su cadena de producción. Bien. Es una ley que la hizo Alfredo Palacios allá por el siglo pasado, a principio del siglo. Entonces, esa ley es la única ley que tiene condena penal y laboral. ¿Esto qué quiere decir? Si a vos te encuentran en un taller clandestino, vos sos el responsable de toda la cadena de producción y sos responsable penal y laboralmente. Okay. O sea que si hay delito de trata de personas, sos responsable penalmente por el delito de trata de personas y laboralmente porque hay una irregularidad clara. Yo detecto, soy vecino de un barrio que están en Capital Federal, bueno, y obviamente en todas las ciudades de América Latina se puede ver. Detecto un taller clandestino, ¿cómo hago para denunciarlo? ¿Qué es lo que hago? ¿Y puedo hacer algo o en definitiva me quedo con las manos cruzadas y no se puede hacer nada? No, se puede hacer. Nosotros lo que hacemos con los vecinos es trabajamos en lo que son los mapas donde ubicamos los talleres clandestinos, que esto también les sirve mucho a la gente para entender cómo funciona esto. O sea, esto no estamos hablando de una familia que decide montar un tallercito en su casa o autoexplotarse, o de un tipo que es malo y decide autoexplotar. Cuando vos, toda esa información que los vecinos envían, nosotros por ejemplo los recibimos ¿En general las denuncias son de vecinos? Sí, siempre son en la Alameda. Y muchas veces son de trabajadores que logran escaparse también. Cuando tomamos todos esos datos y los bajamos un mapa, la primera vez que lo hicimos nos dimos cuenta de las zonas, ¿sí? O sea, no tenés talleres clandestinos en cualquier lado. Vos hoy en día, en el barrio de Flores, todo lo que es las periferias de la calle Avellaneda
te pares en la cuadra en la que te pares, tenés 5 talleres clandestinos por cuadra, mínimo. Te pares donde te pares. ¿En condiciones graves? En condiciones como la de la calle Páez, que se incendió y murieron Rolando y Rodrigo hace poco. Carlos, si tenés que hablarle a alguien que está hoy en esa situación, ¿qué le dirías? ¿Cómo le explicás qué es lo que tendría que hacer? ¿Cómo se puede salir de eso? Y por ahí hablarles o sea, el que está en esa situación es muy difícil. Nosotros tenemos hoy en día compañeros que han sido rescatados y que están reincorporándose al mercado laboral. A ver, la realidad es que hay también todo un movimiento que se está formando en torno a esto, en torno a una defensa de esto como si fuese una cuestión cultural. Claro. De que hay pueblos que les gusta trabajar y vivir así y que esa no es forma de vida para nadie. O sea, nadie no puede tener vida, no puede salir a un lugar, cuando quiera, hacer lo que quiera. No, y aparte, a ver, lo mínimo que tenés que tener como trabajador ni siquiera lo conoces. Claro. O sea, no estamos hablando que no lo tienen, ni siquiera saben que tienen que tener como trabajador. Eso, si ellos detectan algo de esa magnitud, tienen que acercarse. En el caso de Argentina a la Alameda y en otros lugares a ONG distintas, o ustedes les pueden guiar también. Sí, también. A ver, trabajamos. Por ejemplo, en México hace poco estuvimos en un congreso de lo que es la red Alas que se está formando. Trabajamos con Libera en Italia. Son diferentes realidades, ¿no? Diferentes mundos. Nosotros estamos tratando de copiar un poco experiencias, como por ejemplo la experiencia italiana también de incautación de bienes. Creemos que esa sería la manera de cortar con el negocio de las grandes marcas. ¿Qué es exactamente incautación de bienes? Incautación de bienes es, o sea, te encuentran en un taller clandestino con gente explotada, se incautan los bienes, se reubican los trabajadores en cooperativa y trabajan en forma cooperativa, con salario de convenio, con las mismas máquinas con las que antes eran explotados. Es devolverle la dignidad y darle los derechos, principalmente. Lo último, ¿qué es lo que más te impacta de las historias que fuiste conociendo de trabajo esclavo? Y que los pibes se mueren. Eso es lo terrible. Nosotros desde que la Alameda se chocó con el tema del trabajo esclavo, tenés el caso de Ezequiel Ferreira, tenemos los 6 muertos del taller de la calle Luis Viale, tenemos el caso de la calle Páez, tenemos miles de casos que no nos enteramos y tenés muchísimos casos. Y atrás de todo eso están las grandes marcas de ropa. Y lo que más impacta es eso. Hay grandes marcas que ganan mucha plata a causa, o en realidad provocan muertes. Provocan muertes, son responsables directos de las muertes, de la explotación y de que esta gente no tenga el trabajo que les hacen en la cabeza de que se piensan que es eso o nada. Si nosotros compramos en esas marcas, ¿somos responsables también? No, nosotros nunca coincidimos con eso de que sin clientes no hay trata. ¿Por qué? Porque justamente cuando metemos un poco los pies en el barro nos dimos cuenta de que estas cosas existen porque, a ver, desde los altos mandos está avalado esto, ¿no? Hay corrupción desde arriba para abajo. Nos ha pasado con los prostíbulos, de encontrar chicas de 16 años que te dicen, sí, tengo un cliente que es fulanito de tal, concejal de tal lugar. Entonces estamos hablando de algo mucho más profundo que simplemente el consumidor. El consumidor necesita vestirse, obviamente. Ahora lo que estamos trabajando es abrir las posibilidades a la gente y que sepan que hay marcas que no usan trabajo esclavo. Que no son ninguna de las marcas conocidas, salvo, por ejemplo, Lácar y Soho, que son 2 empresas que son recuperadas por los trabajadores. Después son emprendimientos más independientes que están empezando a pedir su lugar en el mercado también y tratar de generar un comercio justo. Muchas gracias, Carlos, por estar en Soluciones para Latinoamérica. Gracias a usted por invitarme.